Buenas tardes ante todo, bienvenidos. Me tocó estar hoy en la presentación a cargo de la institución, ¿sí? Como la secretaria del ISFD Salvador Maciá. Bueno, quiero agradecerles la presencia a ustedes, a los alumnos, perdón, estoy nerviosa porque no me esperaba esto. Por estar presente para la presentación del libro de la señora Angelina Olleros, Mujeres Espaciales 2, ¿sí? Nada más que eso, agradecerles la presencia a la Biblioteca Carruego y a los estudiantes del Centro Estudiante que también van a hacer una presentación de esta charla. Y bueno, nada más que darle la bienvenida a Angelina, muchas gracias, y a todos los que están presentes acá. Bueno, yo me sumo también a la bienvenida y a los agradecimientos. Esto se hizo posible, las organizaciones de la biblioteca en el marco de su ciclo de Biblioteca Activa 2024, junto con el Instituto de Formación Docente, el Centro de Estudiantes que nos ayuda y auspicios que siempre, por suerte, tenemos y que nos ayudan a concretar estas cosas, como del municipio, ayer lo veo el intendente, muchísimas gracias por estar presente, y la directora de Cultura. Gracias a eso también es posible esta presentación. Muchísimas gracias por venir hasta Maciá, y ahora la dejo a Rocío, que es del Centro de Estudiantes y estudiante también del profesorado, para que compartan la biografía muy sintética, porque la verdad que Bueno, Angelina Olleros, que llega a nuestra ciudad desde Paraná, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Además, posee el título de máster en Ciencias Humanas y Sociales, con una mención en Filosofía y Crítica de la Cultura Contemporánea por la Universidad de París 8. Asimismo, es magíster en Educación con mención en Filosofía Política por la UNA, y cuenta con una especialización en Filosofía desarrollada en la Red Federal de Educación de la Universidad de Buenos Aires. Además de su amplia formación académica, se desempeña como profesora de Filosofía, Psicología y Pedagogía. En cuanto a su trayectoria profesional, Angelina es coordinadora académica de la Maestría en Género y Derechos y profesora en el Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También ejerce como docente en la Maestría de Psicopatología y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y en la Maestría de Infancias y Juventudes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en Guadalajara. Es autora de libros como Introducción al Pensamiento de Alain Badiou, Las 4 Condiciones de la Filosofía, Consideraciones en torno al problema de la justicia en 2012, El no lugar en la desaparición forzada de personas, Relatos de filosofía ética y política en 2013, Genealogía del recuerdo, Hacer aparecer las siluetas, Algunos verbos que debemos conjugar para evitar el mundo, Aguafuertes filosóficas, Las sofistas, publicada en 2020. En 2023 presentó Mujeres Espaciales y hoy comparte con nosotros su último libro, Mujeres Espaciales 2. Esta es una apretada síntesis del currículum de la doctora Olleros. Los invitamos a conocer más de sus actividades y su obra, contada por ella misma. Muchas gracias, Angelina, por venir a Maciá. Gracias. Bueno, espero que me escuchen bien. Estoy acostumbrada así a hablar sin micrófono, pero no sé si se escucha bien, sobre todo atrás. Quiero agradecer inmensamente a Maciá porque, bueno, a la municipalidad, a las autoridades que están aquí, a la biblioteca, al instituto, a todos los que hicieron posible, el Centro de Estudiantes, de realizar esta actividad. Para mí es una felicidad estar aquí porque yo soy egresada de un instituto de profesorado que en esas épocas era nacional. Después se transfirió a la provincia y después se transfirió a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Yo me recibí de profesora en diciembre de 1983, así que hace 40 años, digamos, que tengo ese título y esa profesión y ese trabajo y esa vocación, que para mí, me lleva gran parte de mi vida, y me pareció importante
comenzar a plasmar en formato libro todo lo que he ido vivenciando en estos años, que coinciden con los 40 años del advenimiento de la democracia. Yo comencé a trabajar como docente en la Escuela Normal de Paraná, luego en el Instituto de Profesorado, que ya era provincial, y en UADER, en UNER, en la Universidad de Concepción del Uruguay. Ahora yo estoy jubilada en las carreras de grado y sigo trabajando en posgrado. No sé si no trabajo más que antes, porque realmente tengo mucha actividad. Y siempre busqué otros espacios que salen de la mera institución educativa. He hecho programas de radio, he dado charlas, cursos en diferentes lugares, incluso lugares que tal vez no son propios de la clase, digamos. Y una de mis propuestas siempre ha sido abrir los claustros, dejar de hablar de claustros y que la universidad, el instituto, la escuela sean espacios abiertos a la comunidad, de intercambio con la comunidad. Cuando yo di la práctica docente, supongo que ahora es distinto, teníamos que dar un bimestre clase en una escuela, que me tocó la Escuela Normal. Y en la clase modelo, que la nota de la clase modelo se promediaba con la nota del bimestre, yo cerré esa clase diciendo que la escuela nos tenía que preparar para la vida. Y eso no cambió para mí. La escuela nos tiene que preparar para la vida. Más allá de que en 40 años cambió todo. Yo ahora estoy transmitiendo por Instagram, por mi cuenta de Instagram. Después eso lo editamos, lo subimos al canal de YouTube. Obviamente eso no existía. Y no existía la inteligencia artificial y las redes sociales. Pero lo importante es ver que todos esos instrumentos pueden servirnos en un contexto de utilización que vaya acompañado de conocimientos, de saberes, de emociones, sentimientos, y que no queden relegados solamente a una cuestión de diversión y a veces lamentablemente de violencia simbólica. Creo que hoy es un poco la tarea que nos queda a quienes estamos ya en mi generación de adultos mayores, de dedicarnos un poco a eso, ¿no? A qué mensaje damos, qué legado vamos a dejar, qué es lo que podemos transmitir, qué es lo que podemos compartir con las generaciones más jóvenes y también intergeneracionalmente con los de nuestras épocas, digamos, aunque esta también es nuestra época. Bueno, ¿cómo surgen Mujeres Espaciales? Primero, si me voy así remotamente, en el año 92 nos reunimos un grupo de docentes, de profesores de literatura, historia y filosofía, porque se cumplían los 500 años de la conquista de América. Conquista, descubrimiento, cubrimiento, llevó muchos nombres. Fue una polémica tremenda, organizamos jornadas, invitamos a personas que en ese momento estaban muy en la temática, como Adolfo Colombres, por ejemplo. Y eso generó un espacio que se llamó el Centro de Estudios Latinoamericanos, porque trabajamos sobre las ausencias. ¿Qué era lo que estaba ausente en las carreras de formación docente? ¿Qué era lo que estaba ausente en las escuelas primarias, secundarias? Y una de las ausencias era América Latina, su historia, sus personajes, sus avatares, digamos, toda esa historia de la ciencia, de la educación, de la historia política de América Latina estaba ausente. Y, por supuesto, estaban ausentes las mujeres. Entonces, cuando hablábamos de Bolívar, hablábamos de Manuela Sáenz, cuando hablábamos de San Martín, hablábamos de Josefa Morales, hablábamos de Lola Mora, que no encontrábamos en las historias de las ideas, historias de la ciencia, historia del arte,
estaban ausentes las mujeres y siguieron estando ausentes mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, hay mucho trabajo que está rescatando en las memorias institucionales, memorias sociales, culturales, están rescatando estas historias de mujeres. Y bueno, yo en la carrera de filosofía particularmente no tuve mucho éxito de incorporar a las mujeres filósofas. Es difícil porque la historia de la filosofía tiene grandes personajes que son todos hombres. Todavía no se le reconoce a las mujeres el hecho de ser filósofas o de tener una racionalidad como la racionalidad que le piden en la filosofía, sobre todo moderna, a quienes la piensan y la construyen. Pero eso va a ir cambiando. Yo estoy en un proyecto de hablar de las mujeres filósofas. Pero Mujeres Espaciales tiene una característica particular. A mí me invita Víctor Fleitas, hace un poquito más de 3 años, a escribir las contratapas del Diario de Paraná los domingos. Y me dice, escribí sobre lo que tengas ganas. Y en ese momento se me ocurrió escribir sobre mujeres, sobre historias de mujeres. Y las imaginé en trajes de astronauta, que alguien hizo ese diseño gráfico de ir poniendo los rostros de estas mujeres en trajes de astronauta. ¿Por qué las llamé espaciales? Porque son mujeres que salieron del espacio doméstico que se les había asignado históricamente en distintos lugares, en distintas épocas, y todas salieron de ese espacio, trascendieron los muros de ese espacio cerrado que era el que se le asignaba a la mujer en general. Entonces, fueron 3 años de primero armar una biblioteca, ir consiguiendo mucho material sobre las historias de estas mujeres, escribir con el desafío de decir en pocos caracteres lo más importante de alguien. Y como yo no soy historiadora, recién se lo decía al periodista que me hizo la nota, me involucré emocional y afectivamente. Yo más de uno de esos artículos los terminé con mis lágrimas rodando por el rostro, porque realmente me ponía en ese lugar, me imaginaba por lo que habían tenido que atravesar estas mujeres en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX. Y realmente el lema es que la historia, sin la historia de las mujeres, siempre quedará incompleta. Hay que completar esa historia. Hay que ver esa parte de la historia donde las mujeres, las hijas, las hermanas, las amantes, las novias, las mujeres que estaban en esos espacios, ya sea familiares, sociales, institucionales, fueron dejando huellas. Yo siento que esas mujeres nos acompañan. Aún en esa invisibilización, esas mujeres están. En la historia de las ideas siempre aparecen los padres. El padre del psicoanálisis, el padre de la sociología, el padre de la ciencia moderna. Siempre hay muchas paternidades. Pero lo interesante en la historia de la filosofía, que hay una madre famosa, que fue Fenaretes, que era la madre de Sócrates. Él cuenta a través de sus discípulos, porque él nunca escribió nada, a través de Platón y Jenofonte, que su madre era partera y que su trabajo era ayudar a las mujeres a parir a sus hijos, y que el maestro tenía que ayudar a sus discípulos a parir las ideas. Yo siempre cuento esta anécdota porque cuando rendí Filosofía de la Educación, yo termino mi monografía. En esa época escribíamos monografías y hacíamos fichajes de los libros. Que digo esto de parir las ideas, y la profesora me corrigió y me dijo, no, es dar a luz. Y bueno, ahí ya tenemos un gran tema, porque no es lo mismo parir que dar a luz. Son 2 cuestiones diferentes, son 2 experiencias distintas.
Y la metáfora del parto se utilizó mucho en la historia. Hay quienes entienden que la historia en general va pariendo épocas nuevas, violencias nuevas, tipos de organización nuevos, y siempre que se va a parir hay un sufrimiento y hay algo que se rompe. Por supuesto, dar a luz tiene más que ver con Platón, con salir de la caverna. Ahora está esta serie Merlí en Netflix, que bueno, un poco Merlí utiliza también esta función didáctica. El personaje, ¿no?, de Merlí, que además quien escribe el guión es un filósofo español, que utilizó también esto de la caverna. Y en el caso de un estudiante que padecía claustrofobia. Entonces me pareció tan original relacionar la claustrofobia con esta caverna que se había hecho ese chico, ese alumno, que no podía salir a la calle, que no podía salir al espacio público. Entonces, la mujer está presente, aun cuando todavía en los planes de estudio, en las estructuras curriculares, en los proyectos de investigación, de extensión, se hable poco de las mujeres. Pero eso va cambiando. De un tiempo a esta parte hay mucha más presencia, y en buena hora que así sea, porque la mujer, como toda diferencia, como los esclavos que en algún momento se pudieron liberar, como los pueblos originarios, como los inmigrantes, que eran esa otra edad, ese otro que no aparecía en la historia oficial, tienen un registro diferente, precisamente porque han vivido en la exclusión históricamente o en algún encierro. Hace poco compré un libro de una historiadora mexicana, un libro importante en el número de páginas, donde va relatando los distintos espacios de encierro en los que han estado históricamente las mujeres. Bueno, yo dije, como este ya es Mujeres Espaciales 2, estoy preparando el tomo 3, que ya se abre a otros continentes y a otros países, pero venía en el viaje pensando sobre cuál de ellas hablar. Y yo les pregunto, ¿saben quién fue Epifanía Úbeda? Epifanía Úbeda. Fíjese el nombre de ella, ¿no? Bueno, Epifanía Úbeda fue la mucama de Jorge Luis Borges. Y como, vuelvo a insistir, yo no soy historiadora, me tomé la libertad de hablar de ella y de cada una de ellas buscando diferentes registros. Y había leído el libro de Catherine Marcial, que yo se los recomiendo, que ella se pregunta, ella está dentro de un espacio que se llama Economía Feminista, que si alguna vez Adam Smith, el padre de la ciencia económica moderna, si alguna vez él se preguntó quién le servía la cena. Y encontré una analogía con Borges, porque Adam Smith fue soltero, no tuvo hijos, vivió con su madre. Y Borges tampoco, nunca se preguntó quién le servía la cena. Y Epifanía Úbeda era la que le servía la cena, le lavaba y le planchaba la ropa, le preparaba la cama a la noche. Ella lo acompañaba cuando daba conferencias, cuando tenía que hacer alguna actividad, porque avanzaba su ceguera hasta quedar completamente ciego. Y la historia de Epifanía es muy especial porque ella era de Corrientes, había quedado viuda, sola con su hija, y en esa intemperie en la que ella queda, consigue que otra amiga conocida que estaba trabajando de mucama en Buenos Aires, le consiga trabajo en la casa nada menos que de Borges. Y ella fue esa compañera de Borges que conocía sus limitaciones, sus intimidades, sus problemas que tenían que ver básicamente con su ceguera. Pero bueno, la historia de ella es que ella queda en la calle cuando Borges muere. Entonces, bueno, conseguí el libro
de Bácaro sobre ella. Él le hace una larga entrevista y fíjense, hasta el nombre es literario, porque Epifanía Úbeda, es decir, es un nombre raro, ¿no? Y entonces yo ahora voy a leer una parte, no voy a leer todo de la historia de ella, pero hay dos cosas que quiero dejar. Una es el asombro. La filosofía, a nosotros nos decían que la filosofía nace del asombro. Y aparentemente vivimos una época sin asombro. Es como que nada nos asombra. Como que nos parece que está todo en un clima monocorde, digamos, donde no hay demasiados altibajos. Sin embargo, el asombro existe. Y si hay algo que estas historias de mujeres han transmitido, es esta capacidad de asombrarnos. De decir, yo no puedo creer que esto pasó, que esta mujer existió, que esa situación se daba en el siglo XIX, por ejemplo. Así que el asombro acompaña estas historias. Y después esta cuestión de la curiosidad, que tenemos que ser curiosas, tenemos que ser curiosos. Si yo no hubiese sido una persona curiosa, no hubiese descubierto nada de esto. Yo recién le contaba a Susi que cuando fuimos a Bariloche, entró al museo de la ciudad de Bariloche y veo un libro que cuenta la historia de Elena Grengil. Inmediatamente lo compré, me puse a estudiar la historia de ella, que es apasionante, que está en el segundo tomo. Y realmente cada historia que nos muestra que la vida es movimiento, es devenir y es multiplicidad. Es esta multiplicidad. Hay muchas formas de pensar, de sentir, de vivir, y ahí es donde nosotras y nosotros tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Es decir, qué es lo que queremos pensar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos gustaría que nos pase. Cuánto de lo que nos pasa tiene que ver con lo que nos pasa socialmente, no solamente en lo personal, sino qué nos pasa en una comunidad, en una sociedad, en una institución, ¿no? Precisamente porque el ser humano es el que más necesita de los otros cuando nace, porque es el ser más vulnerable. Es decir, el bebé humano es muy vulnerable. Y también cuando llegamos al final de nuestra vida, los que han podido vivir mucho tiempo, también es un momento de gran vulnerabilidad. Entonces, tenemos que decidir como sociedad qué vamos o qué queremos hacer con las infancias, con las vejeces, con las marginalidades, que no quede todo relegado a algo que estamos acostumbrados a vivir así y no hay otra manera de hacer las cosas. Si algo me enseñó la filosofía y la docencia es que, por suerte, afortunadamente, hay muchas soluciones a los problemas y hay muchas respuestas a las preguntas. Y eso es un poco el mensaje que yo quiero dejar a través de estas historias. No voy a leer todo, voy a leer una partecita, ¿no? Jorge Luis Borges también tuvo una relación muy especial con su madre, Leonor Acevedo, pero quien le servía su cena, se ocupaba de su ropa, de guardar el dinero que traía luego de cada conferencia, fue su mucama, Epifanía Úbeda de Robledo, quien durante casi 40 años estuvo en la casa de los Borges ocupándose de todas las tareas que demandaba estar al servicio de la familia, desde las cuestiones más trascendentes hasta las más insignificantes. Alejandro Bácaro, especialista en la obra borgiana, publicó su libro El señor Borges, que reproduce una extensa entrevista a Epifanía Úbeda, Fanny, la fiel servidora del escritor. Epifanía Úbeda nació el 7 de abril de 1922 en Colonia Romero, un pequeño paraje en las afueras de la ciudad de General Paz, en la provincia de Corrientes. Su madre la dio a los pocos días de nacer y la recogió la familia Soto. Su lengua materna fue el guaraní. No conoció a su familia de sangre
Siendo una niña, comenzó a aprender las labores domésticas y comenzó a trabajar de mucama a los 14 años. Se trasladó a Buenos Aires a los 23, conoció a Robledo, el padre de su hija Estela, pero ambas quedaron solas cuando él falleció. Llegó por recomendación a la casa de los Borges. La primera exigencia de doña Leonor fue que se cortara las trenzas para que no perdiera tiempo en peinarse. Desde el albor de los años 50, su vida transcurrió en un departamento de 70 metros cuadrados, ubicado en el centro de Buenos Aires, compartiendo los avatares de dos seres particulares, Jorge Luis Borges y su madre. Con la muerte de Borges, Fanny quedó en la calle sin dinero y sin más que un puñado de amigos. Esto cuenta Vaccaro. Su libro abunda en anécdotas que denotan al menos dos cuestiones: su admiración por Borges y el noble corazón de Epifanía, que se contentaba con haber sido la mucama de una personalidad tan importante, como si eso hubiese borrado cualquier pretensión de justicia o de reconocimiento de su persona como sujeto de derechos. Ella, cuando su patrón falleció, vivió en una casa humilde que albergaba la sede central de la agrupación de Boca Juniors. Ahí quedó un busto de Borges que él les regaló a ella y a su hija, y que a pesar de sus apremios económicos nunca quisieron vender. En el mes de mayo de 2004, el Senado de la Nación iba a homenajear a Epifanía Úbeda de Robledo por las memorias de su vida junto a Borges, pero fue suspendido. María Kodama intercedió ante la Comisión de Cultura del Senado para que el acto no se llevara a cabo. Quien fuera vicepresidente, Daniel Scioli, iba a entregarle una distinción por su labor de más de 30 años junto a Borges. En el acto iban a estar presentes Antonio Carrizo, Pacho O'Donnell, Roberto Alifano y Alejandro Vaccaro. Una deuda más de los años que ella consagró al cuidado y atención a Borges. Kodama le había iniciado una demanda en 2003 por calumnias, pero la Cámara Federal absolvió a Fanny. Siempre se culpa al mayordomo. Aquí la denuncia fue para esa fiel servidora que se conformaba dignamente con haber servido la cena al señor Borges. Y fiel servidora lo escribo entre comillas porque es así como Borges la llamaba, la fiel servidora. Pensemos, esta es apenas una pequeña parte de una historia entre miles de historias. Y esto nos da una postal social, económica, política, cultural, en este caso de Argentina, en nuestro país. Y yo creo que estos libros cumplen una función didáctica, porque nos dan una información breve, pero concisa, de estas mujeres, que después nosotros las podemos ir relacionando con décadas, con momentos de nuestra historia, y ampliar esa historia, porque ahora, por ejemplo, en el tercer tomo vamos a encontrar otras mujeres que vivieron en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, en países tan alejados de nosotros, pero siempre la condición humana tiene algo en común. Esto que decíamos hoy al principio, de que somos seres sociales, nos necesitamos entre nosotros, somos todos necesarios y necesarias, y en definitiva lo que quiero dejar con esto es que en estas historias vemos que hay muchas injusticias que se siguen cometiendo y que ya no hay ninguna necesidad de que esas injusticias se cometan. Es decir, porque aparentemente hemos progresado científicamente, tecnológicamente. Tal vez la cuestión sea, como decía Jean-Jacques Rousseau, allá lejos, el progreso moral de los pueblos, ¿no? Es decir, que ese progreso moral acompañe a esos otros progresos científicos, tecnológicos. Bueno, ¿cuál es el progreso moral en tiempos de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa hoy con quienes no pueden todavía constituirse como sujetos de derecho? Creo que esa sería también una de las claves cuando leemos aquí
Yo pensaba lo que les ha costado a las mujeres históricamente poder estudiar, terminar la escuela primaria, la secundaria, ingresar a la universidad, ejercer una profesión. Había mujeres a principios del siglo XX en Argentina que se recibían de abogadas, de médicas, pero había comités de ética que decían que no estaban capacitadas para ser abogadas, médicas, ejercer esas profesiones. Y eran comité de ética. O sea, ahí tenemos una contradicción impresionante. Entonces, hay muchas mujeres en América Latina que han luchado para que otras mujeres puedan estudiar y puedan recibirse y puedan ejercer una profesión. Pero también hay mujeres que han luchado por los derechos laborales, por los derechos políticos, sociales. Entonces, es importantísimo ver en esas historias qué hicieron, quiénes fueron, qué nos dejaron, ¿no? Porque también mirar retrospectivamente, mirar nuestro pasado, tratar de interpretarlo, de interpelarlo, tiene mucho que ver con qué es lo que hoy sigue presente, esto que creemos que hemos superado, sin embargo siguen estando las epifanías búvedas todavía en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, yo sé que alguien quería leer, aquí viene lo de Juana Manso, que en Argentina fue quien crea esta escuela, está en el tomo 2 la historia de ella, una escuela mixta en tiempos de Sarmiento. En Colombia fue María Cano, ella luchó para que las mujeres en Colombia pudiesen estudiar. Adela Zamudio en Bolivia, que creó una escuela para mujeres y fue muy atacada. A principios del siglo XX la atacaron muchísimo porque abrió una escuela para mujeres. Entonces, por eso les digo que hay que rastrear, hay que leer, hay que investigar eso. Después cada uno tomará una posición frente a ese conocimiento, pero es interesante de poder saber y conocer eso. Así que, bueno, le damos lugar a la historia de Juana Manso. Yo les quiero explicar un poquito cómo surgió esto. Mi nombre, Priscila, es estudiante de acá del profesorado. El día pasado fue el acto del Día del Maestro en el teatro y hicieron una representación, no sé si debe haber acá varios de los que hicieron personajes de docentes de distintas épocas, contaron la historia de la educación. Y ella hizo un monólogo con un texto que lo armaste vos al texto, con distintos, sobre Juana Manso. Entonces le pedimos a ella que haga un pedacito de ese texto. ¿Puede ser? ¿Sí? Venía acá, vení. Yo estoy como... Estaba vestida como a la usanza de Juana Manso en el teatro. Bueno, voy a tener mi machete porque la verdad no... Fue hace 2 semanas y no lo recuerdo. Claro, el celular, así te sacamos la... No, pero lo tengo por las dudas. Ah, bueno. Si me confunde la fecha o algo. No, yo por el tema de las manos. Bueno, soy Juana Paula Manso. Nací en Buenos Aires el 26 de junio de 1819 en el barrio de Montserrat y fallecí un 24 de abril de 1875. Mi padre era un andaluz llamado José María Manso y mi madre una porteña, Teodora Cuenca. En 1836 nos trasladamos a Montevideo y luego vivimos en Río de Janeiro, donde conocí a mi esposo y con quien tuve 2 hijas, Eulalia y Herminia. Me separé y regresé a Buenos Aires en 1859. Conocí a Domingo Faustino Sarmiento y comencé mi trayectoria como educadora. Inicié movimientos en defensa de los maestros y maestras, instalé el sindicalismo docente y también fui una de las primeras feministas. Por eso siempre afirmé que llegará un día en que el Código de los Pueblos garantice a la mujer los derechos de su libertad e inteligencia. Y también fui la primera mujer en ocupar un cargo público. Siempre me molestó la incomprensión de mis contemporáneas. No podían reconocer mi empeñosa labor para despertarlas de su letargo, de sus autolimitaciones y de la comodidad por atenerse a los cánones socialmente establecidos para ellas. Deseo y espero que las futuras mujeres no tengan miedo y sean como yo.
luche por sus derechos. O tal vez simplemente conozca que en la época en la que viví, fui en mi país, una planta exótica o un alma huérfana. Bueno, acá yo estaba buscando, no sé si lo voy a encontrar rápido, porque, bueno, Juana Manso fue muy atacada en su época, pero no solo por varones, sino por otras mujeres, porque ella no le daba importancia al aspecto físico, a la ropa. Era una mujer que, digamos, además, haberse separado del marido en aquellos tiempos era un escándalo, ¿no? Entonces la atacaban por todos lados a ella. Y a ver si lo encuentro rápido, porque había alguien que escribía en los diarios de la época, Santa Olalla, y decía directamente que Juana estaba loca, ¿no? Es otra Juana la loca, digamos, en la historia. Porque eso también ha ocurrido. ¿Por qué poner en el lugar de la locura, de lo patológico, de lo anormal, a alguien que hace lo que en la época no está permitido? Entonces, acá voy a leer esta partecita. Juana Manso era una mujer decidida, valiente y navegaba siempre a contracorriente. Su interés por posicionar a las mujeres en el espacio público y su lucha por la educación laica le valió el fuerte rechazo de la Iglesia Católica, a quien ella responsabilizaba por reprimir sus cuerpos y mentes. Cuando publicó La Escuela de Flores, denunció el desinterés de los gobiernos en América del Sur por la educación popular. Los ataques eran muy agresivos hacia su persona. La trataron de demente. Su principal adversario fue Enrique de Santa Olalla, que directamente la acusaba de loca y trastornada. Decía, por ejemplo, sus nervios están en una excitación muy alarmante, y forzoso es decirlo, su razón se halla en inminente peligro. La trató de desaliñada e impresentable. Juana se defendía escribiendo en periódicos y hasta llegó a emprender juicios por calumnias e injurias. Siglo XIX. Por eso les digo que cada historia nos muestra aspectos de lo que era nuestro país, nuestra sociedad. Hoy, por ejemplo, pensar que alguien que defiende la escuela pública, incluso la ley 1420, que es de aquellos tiempos, ¿no? Una educación laica, obligatoria, gratuita, puede ocurrir, pero que alguien acuse de loca a una mujer que defienda eso. Adela Zamudio en Bolivia fue también muy atacada, incluso por la Iglesia Católica, porque ella abre una escuela laica para mujeres, y bueno, la Iglesia ella la atacó muchísimo en Bolivia, y a María Cano le pasó lo mismo en Colombia. Pero ellas lo que tenían en común, que pertenecían a familias que tenían una condición socioeconómica importante. Entonces, en su casa había bibliotecas. Nosotros ahora tenemos mucho acceso a la información. Yo digo una frase, que hoy la ignorancia es una decisión. La persona que quiere ser ignorante es porque decide ser ignorante. Tenemos información por todas partes, ¿no? Porque la tecnología nos permite acceder a mucha información. Incluso, y sobre todo esto se acentuó con la pandemia, los seminarios y cursos que damos en carreras de posgrado, hay que armar aula virtual. Y van todos los textos digitalizados. Se está perdiendo el contacto con el libro, pero hay un contacto con un libro que lo vemos a través de una pantalla. El libro está, la información está. El desafío en tiempos de posverdad, de fake news, es si realmente lo que leemos en las redes es verdadero o falso, qué intencionalidad hay detrás de determinados mensajes y demás, ¿no? El otro día veía que hay una aplicación que seguro que ustedes más jóvenes van a saber el nombre de la aplicación, que uno pone dos fotos y los personajes de las fotos se abrazan.
Ayer vi uno que está Colapinto abrazando a Reutemann, ¿no? Entonces, bueno, eso logra la inteligencia artificial. Un abrazo de personas que es imposible que como hecho social o como una realidad concreta se puedan abrazar. Pero más allá de lograr un abrazo virtual, tenemos que ver cómo nos abrazamos socialmente, cómo nos abrazamos generacionalmente. Los abrazos de verdad, digamos. ¿Qué es lo que abrazamos? ¿Qué causas? ¿Qué sueños? ¿Qué aspiraciones abrazamos? No solo en el terreno individual, sino como grupos, ¿no? Eso también me parece un gran desafío. Pero en estas épocas del siglo XIX, principio del siglo XX, no había bibliotecas en todas las casas. Eran pocas personas que en su casa había una biblioteca y que a las mujeres le permitían acceder a esas bibliotecas. Porque también estaba ese recelo de que esa información tenían que leerla o conocerla los varones, no las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban destinadas a las labores, las labores, aprender a tocar el piano, a bordar, a coser, a cocinar, ¿no? Entonces el mundo del trabajo y el mundo político era para los varones. Pensemos que hace poco tiempo que las mujeres tenemos derechos políticos, muy poco tiempo. Si vemos así en la historia en general, hace muy poco que las mujeres pueden ingresar al mundo del trabajo, al trabajo remunerado, reconocido, ¿no? No hace mucho tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora, es el día donde las mujeres fueron quemadas en una fábrica por reclamar por sus derechos. Es decir, por eso muchos se enojan con ese feliz día de la mujer. Feliz día no, habría más que feliz día que hacer una reflexión crítica de qué pasaba con esos derechos que se denominaban de segunda generación, los derechos laborales. Pero bueno, todas las historias de mujeres son apasionantes. Por ejemplo, pocos saben que Celia de la Serna, la mamá de Ernesto Guevara, estuvo en Paraná y estuvo participando años 62, 63 de una charla que fue a dar y estuvo presa. Estuvo presa en Entre Ríos, la mayor parte del tiempo la pasó detenida en Concepción del Uruguay. Y eso es lo que yo le digo, el asombro, la sorpresa de ir encontrando material, historias, información. Es muy importante eso. No resignemos eso. Yo ahora cuando fui a registrarme en el hotel de aquí, le digo a la persona que me atiende, le digo, ese es un retrato de Arturo Illia. Ay, me dice, no sé quién es. Y como yo soy docente, a mí me duele. Le digo la verdad, me duele. Digo, ¿cómo alguien no sabe quién fue Arturo Illia? Aunque sea saber que fue un presidente, que se entiende lo que digo. Entonces creo que no tenemos que perder eso, que no nos haga perder eso, ni la inteligencia artificial, ni X, ni Instagram. Yo uso todo, tengo cuentas en Instagram, TikTok, todo. Pero eso para mí es una herramienta para dar a conocer algunas cuestiones, pero no es el fin como causa, como objetivo, ¿no? Es un instrumento, una herramienta, pero eso. Entonces, siempre la docente está presente en todo lo que hago. Por ahí un plomazo, pero bueno, es así. No sé quién quiere preguntar, decir algo, reflexionar, participar. Angelina, tengo una duda respecto del título de tu libro. Mujeres espaciales. ¿Espaciales a qué se refiere? Claro, como decía recién, porque cuando Víctor me invita, Víctor escribe el prólogo al primer tomo. Él es licenciado en comunicación, es periodista de profesión. Yo las imaginé, no me pregunte por qué, porque fue algo que se me ocurrió en ese momento, las imaginé en traje de astronautas. Las imaginé saliendo al espacio, saliendo de ese espacio en el que la mujer en general estuvo relegada, ¿no? Un espacio cerrado,
un espacio donde las mujeres no podían participar de la vida política, de la vida social, de la vida laboral, profesional. Y se me ocurrió llamarlas así espaciales, porque nosotros tenemos dos coordenadas fuertes, que son tiempo y espacio. Podría haber dicho mujeres temporales, pero no, se me ocurrió de espacial. Por eso, porque las imaginé saliendo de ese espacio. Yo en los viajes que hice, sobre todo por América Latina, siempre cuento más o menos las mismas anécdotas. Pero cuando estuve en Bucaramanga, en Colombia, ahí está una de las casas en las que vivió Simón Bolívar. Y cuando ingreso a esa casa, que es una casa museo, había una estatua de una mujer. Y yo pregunté quién era. Me dicen Policarpa Salabarrieta. Entonces, por supuesto, busqué los libros, compré, leí. Que hay una novela que se ve en Colombia que se llama La Pola, porque le decían La Pola. Bueno, ella fue fusilada, tenía 22 años creo, por luchar por la independencia de Colombia. Y más de 100 mujeres fueron fusiladas por luchar por la independencia de Colombia. Entonces yo imagino la cuestión del espacio, de cómo ella sigue estando presente en una memoria colectiva. Es como que va viajando en ese espacio temporal, en ese espacio político. Y bueno, nosotros, al menos la mayoría, no sabemos quién es Policarpa Salabarrieta. Por ahí hay personajes mucho más conocidos, Frida Kahlo, por ejemplo, que está en el tomo 1. Pero yo conocí otra Frida Kahlo cuando fui a México. Porque en realidad Frida Kahlo, ¿saben cómo se hace muy famosa Frida Kahlo? Y acá un día lo dijo Beatriz Arlo cuando iba a los canales de televisión más seguido. Madonna compra un cuadro de Frida Kahlo hace unas décadas atrás. Y entonces ahí mucha gente dijo, Madonna compró un cuadro de Frida Kahlo, y empezaron a buscarla. Pero lo que quedó de Frida Kahlo, en la cuestión más imaginaria, del imaginario social, es su aspecto físico, su rostro, las cejas unidas. Entonces yo, cuando escribo en el tomo 1 la historia de Frida, digo, bueno, Frida en una taza, en un bordado, en un cuadro, es decir, pero esa Frida Kahlo tenía ideas políticas muy arraigadas. Bueno, toda su relación con Trotsky, Diego Rivera, el movimiento de los muralistas. Pero ella había pedido que cuando hicieran su velatorio, su voluntad era que se tocara la Internacional. Entonces, ella fue comunista hasta el último día de su vida. Entonces, hay una vida de Frida que tiene que ver con su vida familiar, con su padecimiento físico, el accidente que tuvo, todo el sufrimiento, el arte de ella y su relación con Diego Rivera. Hay una película que hizo Salma Hayek, porque también es interesante ver que no solamente las historias las podemos encontrar en libros o en biografías, hay canciones, hay películas, hay documentales. Por eso les digo, hay tanto material, tanto. Pensemos que en tiempos, no sé, antes de la creación de la imprenta, lo que significaba acceder a la información. Incluso después que se crea la imprenta, ¿cuántos en el siglo XVIII podían comprar periódicos, leerlos, ir a la universidad? Y hoy tenemos esa posibilidad con creces. Entonces, para mí el espacio tiene que ver con salir de lugares cerrados, de lugares que nos asignaron, con encierros también, con claustros. Y fíjense, las tapas está Antígona. El que intervino las tapas es Patricio Carranza, y las dos son de cuadros de Antígona que él decidió hacerlas así, ¿no? Yo le pedí. Ahora también hizo una Antígona espacial, que es Antígona en un traje de astronauta. Antígona es un personaje de una tragedia griega
que se enfrenta con el poder de Creonte, porque ella quiere darle sepultura al cuerpo de su hermano, que fue acusado de traición a la patria. Algo que suena mucho en nuestra historia, ¿no? Y ella decide quitarse la vida porque no logra que su deseo, que es darle sepultura al cuerpo de su hermano, se hiciera realidad. Bueno, de Antígona, sobre todo en la historia de la filosofía, hay muchísimos análisis, escritos. Acá en Argentina, el que escribe una versión argentina de Antígona fue Leopoldo Marechal, Antígona Vélez. Pero yo buscando, rastreando, porque Antígona se la relacionó mucho con la pulsión de muerte, precisamente por el suicidio. Pero ella en realidad representa la pulsión de anarquía, que es un término de una psicoanalista francesa. ¿Qué quiere decir la pulsión de anarquía? Que todas estas mujeres tuvieron en común esa cuestión de rebelarse ante un poder, ante una prohibición, ante una limitación. Entonces decidí que Antígona me acompaña hace mucho, que esté ella en las tapas, ¿no? Porque es esa pulsión de anarquía de las mujeres. También podemos decir de otros seres humanos a los que se les impide históricamente vivir dignamente, para decirlo rápido, ¿no? Entonces, esa pulsión de anarquía las hizo salir de ese espacio asignado, de esa resignación, de decir, bueno, tengo que quedarme acá porque este es el lugar que a mí me dieron, en la familia, en la escuela, en la sociedad, yo me tengo que quedar acá. El hecho de salir, de abrir esa puerta, es lo que yo imaginé siempre con todas las mujeres, pero no de ahora, de siempre. Como yo heredé una biblioteca, yo amo esa colección de historia universal, era de mi abuelo, creo. Y ahí encontré, por ejemplo, la historia de Aspasia de Mileto. Y cuando fui a estudiar filosofía, en el año 79, le dije a la profesora de historia de la filosofía antigua, ¿y no vamos a hablar de Aspasia de Mileto? No, me dijo, porque ella era la amante de Pericles. Bueno, ese es otro estigma de las mujeres, que fueron amantes de alguien. Cuando quieren clausurar a una mujer, que ahora se usa esa palabra, cancelación, clausura, bueno, o fue amante de alguien, o estaba loca, bueno, no hay que hablar de esa mujer porque algo malo hizo, seguro que algo hizo mal, ¿no? Entonces, bueno, después sí, yo por mi cuenta me dediqué a estudiar Aspasia, encontré un libro con sus pensamientos en una librería en Montevideo, y ella fue de las pocas que pudo estar en el círculo de Platón, porque obviamente en la vida pública las mujeres en la Grecia antigua no podían participar. Ella pudo porque no era ateniense, era de una colonia que era Mileto, entonces tuvo esa suerte, en la exclusión se pudo incluir. Y ella participó de la Academia Platónica, era algo inusual, absolutamente inusual en ese momento, que una mujer pudiese estar rodeada de varones hablando y pensando y reflexionando, ¿no? Y bueno, ella tuvo un hijo con Pericles II. Es una historia hermosa, la Aspasia, la de Safo, hay muchas historias. Por eso les digo que creo que aquello que está ausente es donde tenemos que prestar atención. ¿Por qué esto en la historia de la educación, en la historia de la ciencia, en la historia de las ideas, en la historia del arte está ausente? ¿Por qué está ausente? ¿Qué pasa con esa ausencia? También lo podemos pensar en los varones, porque Vincent van Gogh tuvo una vida muy desdichada. Sin embargo, ¿por qué se hace famoso? Como Frida Kahlo, porque alguien compró el cuadro de los girasoles y se vendió como uno de los cuadros más caros de la historia del arte. Pero yo escribí sobre, que va a salir en el tomo 3, la historia de la cuñada de Van Gogh, la mujer de Theo, porque ella es quien recupera y guarda los cuadros de Vincent van Gogh. Cuando muere Van Gogh, a los pocos meses muere el hermano.
Ella queda viuda, pobre, con una hija a su cargo, y vivían en un lugarcito chiquitito. Entonces le dijeron, ¿por qué no quemás esos cuadros de tu cuñado? Tiralo y andate a vivir con tus padres. Bueno. Y ella decide guardarlos, decide guardar esos cuadros. Y gracias a ella, esos cuadros llegaron a nuestros días. Bueno, esas historias a mí por lo menos me parecen apasionantes, porque también hay cuestiones de azar. Así que fue azaroso esa decisión de ella de decir, no, los voy a guardar, aunque me digan que no valen nada, que no sirven, que no es arte, ella los guardó. Porque también ella lo acompañó a Theo en tener que afrontar las vicisitudes de la vida de Vincent Van Gogh. Bueno, ahora está de moda Van Gogh. Pasa como con Frida, ¿no? Se pone algo de moda, entonces lo vemos en las remeras, en las tazas, en las cartucheras, no sé si le siguen diciendo cartuchera, creo que tienen otro nombre ahora, donde guardan los lápices, los viromes, no sé cómo le llaman ahora. Bueno, le siguen diciendo cartuchera, pero se usa poner las imágenes. Entonces uno va a un museo y encuentra el original y después encuentra un par de medias que tienen ese cuadro, el dibujo, o una remera, o una pulsera, cualquier cosa. Bueno, eso tiene que ver con la época que vivimos, que es una época que aparentemente está todo hecho, y sin embargo hay un montón por hacer, ¿no? Y creo que esas mujeres nos enseñan mucho, y nos han dejado mucho. Y le presté atención porque, bueno, hay tanto escrito sobre Sarmiento y tan poco dicho sobre, por ejemplo, las maestras que trajo. Hay un libro que yo lo incorporé a la bibliografía, Las señoritas, de Laura Ramos. Lo tenemos en la biblioteca. Léanlo, que es la hija, los de mi edad sabrán, de Colorado Ramos. Ella escribe Las señoritas, es hermoso el libro, no escribe sobre todas, pero sí hace una selección de esas maestras que vinieron de la mano de Sarmiento. Y bueno, pensemos también, ¿no? Alguien que viene del Reino Unido, de Estados Unidos, a estos lugares que andaban en carreta, que tenían que hablar otro idioma. Fueron hazañas también. Entonces, bueno, Sarmiento tuvo su lado oscuro y su lado también luminoso para nuestra historia de la educación. Pero siempre, el otro día lo escuchaba a Felipe Piña que decía, están los que lo aman a Sarmiento y los que lo odian. Lo interesante es que ninguno de los dos bandos lo leyeron. Lo odian, lo aman, pero no, porque hay que leerlo a Sarmiento. Yo en mi casa era de mi bisabuelo, son 21 tomos, que estoy pensando a dónde lo voy a donar. Es el original, cuando él muere, que se publica, está la misma colección en la Biblioteca Nacional. Yo hubo una época, estoy hablando hace 30 años atrás, que iba mucho a la Biblioteca Nacional. Está la primera biografía de San Martín, que se escribe al poco tiempo que muere San Martín. Es re interesante leerlo. Porque también San Martín, como cualquier personaje de la historia, alimenta un imaginario. Más allá de los hechos comprobables, hay todo un imaginario alrededor de San Martín. Bueno, si le dicen el padre de la patria, el santo de la espada, es decir, ahí yo recuerdo cuando iba a la escuela secundaria, nos pasaba la película El santo de la espada, que creo que era Alfredo Alcón que hacía de San Martín. Miren lo vieja que soy. Pero, bueno, todo eso es tan, no sé, para mí es hermoso. Estudiar, leer, aprender, transmitir, compartir. Y creo que eso es lo que yo quisiera con todos esos libros que voy dejando en el camino, porque alentar a que hagamos estas cosas, ¿no? Que yo sigo pensando como docente, ¿dónde estará el gen del deseo de aprender? Que vieron que
desde que se descubrió el genoma humano, siempre se identifica, bueno, en qué gen produce la miopía, en qué gen produce, no sé, el Alzheimer, pero qué gen, ¿dónde está el gen que produce el deseo de aprender? Ojalá lo encontremos, por ahí es más fácil de resolver la cuestión. Bueno, no sé si ya estoy en horario, si quieren también preguntar y hablar ustedes. No sé si te respondí, Marcelo, porque yo hablo hasta por los codos. ¿Y alguien más? ¿Quiere preguntar? Bueno, yo me perdí una parte, Sí. pero ahora justamente cuando hablabas de Van Gogh, de la cuñada de Van Gogh, bueno, como profe de arte me acordé de una historia que hay sobre una mujer artista sueca que se llamaba Hilma af Klint, que ella era una artista, una pintora sueca que, como todo en su época, era del 1800 al 1900, ahí, fines de 1800, principios de 1900. Tuvo una amplia producción de cuadros artísticos, pero en sus últimas voluntades ella pidió que por favor no se expusieran sus obras, ella nunca expuso, y no se dieran a conocer sus obras hasta al menos 20 años después de haber fallecido ella. ¿Por qué? Porque ella decía que nadie iba a entender sus obras. Y había dos cuestiones. Primero, era mujer, ¿sí? Entonces, el arte femenino no era bien recibido, o sea, no es como que no tenía importancia. Y segundo, fue una precursora del arte abstracto. El mayor, digamos, exponente del arte abstracto es Vasil Kandinsky, que él escribió mucha teoría sobre el arte abstracto. Recién desde 1911 él hizo su primera publicación. Y ella, antes de 1900, ya había sido precursora del arte abstracto. Y sus obras, en realidad, ni siquiera se publicaron o se dieron a conocer 20 años después, sino en 1986 se descubrió una casita en el medio de un campo donde había una abandonada, su familia lo había dejado, y recién en 1986 se vieron por primera vez sus obras y sus escritos. Y bueno, nada, me hiciste acordar con esto, de que ella no se animó a mostrar lo que sabía, porque decía que al ser mujer y encima demostrar un arte tan totalmente distinto a lo que era, bueno, quedó ahí, en la nada. Claro, exactamente. Fue una precursora, mujer, que fue descubierta muchísimos años después de que Hay el arte abstracto muchísimos fue... casos. Yo en un proyecto que armé, tomé la foto del Congreso de Física de 1927 y la única mujer era Marie Curie. Claro. Todos eran, estaba Einstein, Bohr, todo. Yo pienso también en las escuelas y en los institutos y en las universidades, cuánto nos ayudan las biografías, porque yo me acuerdo cuando la profesora nos daba en historia de la filosofía moderna a Baruch Spinoza, yo no entendí nada. También era una época que había que estudiar de memoria, nos sacaban la bolilla, es decir, de memoria, y yo siempre me negué a esa memoria, de aprender datos y cosas sin comprender, no porque esté mal aprender fechas y datos, sino la falta de comprensión, de interpretación. Y yo, ¿cuánto nos hubiese ayudado en ese momento saber la historia de Baruch Spinoza? La historia de Kant, de Hegel, no sé, de todos esos filósofos que estudiábamos. Ahora, yo les digo, nunca nos dieron en toda la carrera, nunca a mujeres. E incluso, no hace tanto tiempo, yo cursé la maestría en educación en la UNER, justo en el año 2001. Me acuerdo Jorge Dotti, que ya falleció, justo cuando el presidente se iba en helicóptero, estábamos leyendo el Leviatán de Hobbes. Entonces justo parecía realmente increíble que en ese momento estábamos leyendo eso, donde Hobbes dice que el que gobierna tiene todo el poder hasta tanto el pueblo decida que perdió el poder. Y justo se iba en helicóptero el presidente, bueno, fue un desparramo de gente, todos se querían ir de la facultad porque tenían miedo de lo que iba a pasar.
Pero no nos daban, no hace tanto, no era que estudiábamos filósofas, educadoras, pedagogas, mujeres, eran todos varones. Y sí, yo estudiando ahora desde hace un tiempo más de manera más sistemática a filósofas, la mujer hace otro tipo de filosofía, pero no porque tenga una racionalidad distinta al varón, tal vez sí, no sé, pero creo que por la historia. Hay una filósofa, Bell Hooks, que estoy leyendo, que es norteamericana, era negra, y ella hace filosofía de una manera muy particular. Yo creo que es porque era negra y porque le tocó vivir todo lo que le tocó vivir. Entonces tiene una forma de pensar y de escribir muy diferente a los varones. Pero también por esa experiencia que ella tuvo, ¿no? Y porque, bueno, las mujeres negras, ella le reprocha al feminismo que no ha tenido en cuenta a las mujeres negras. Por eso hablan de un feminismo blanco hegemónico. Que sí, muy bien, Simone de Beauvoir, pero nunca se le ocurrió pensar lo que nos tocaba pasar a las mujeres negras, porque les costó más. Y a las mujeres indígenas les costó más. Y así podemos ver un montón de casos. ¿Puede contar una pequeña referencia a Manuela Sáenz? Sí. Bueno, Manuela Sáenz, ella, creo que ella está en el tomo 1, porque ella estaba casada con un inglés militar. Eso también es interesante de ver en casi todas ellas, por las épocas, que los casamientos estaban arreglados, digamos, ¿no? Es decir, tenían que casarse con, ¿no? Y bueno, ella también en ese momento, conocerlo a Bolívar, enamorarse de Bolívar y luchar junto a él, significó también romper con un mandato, romper con un matrimonio, romper en esa época también con la forma en que la mujer tenía que presentarse socialmente, cómo tenía que vestirse, como que ella fue una de las tantas mujeres que usó uniforme militar. Un uniforme militar que digamos, no existía en la milicia, sino que las mismas mujeres se colocaban ese traje, ¿no? Y bueno, ella también es una de las tantas que termina viviendo la exclusión, en el olvido, en la pobreza, porque bueno, Bolívar muere joven. Aún hoy. Y hoy también, claro que sí. Aún hoy Manuela Sáenz sigue. Bueno, yo les cuento esto también. Cuando creamos el Centro de Estudios Latinoamericanos, como era justo el año de los 500 años del descubrimiento de América, nos atacaron muchísimo. Y nos decían que éramos indigenistas y zurdos. De hecho había en Paraná un personaje, creo que vive todavía, un abogado de Paraná importante que escribía en el diario y nos atacaba. Nos atacó tanto que después lo cerraron al centro. Y una de las cosas que más nos atacaron, porque hablábamos de Manuela Sáenz, porque decían, pero ¿cómo van a hablar del amante de Bolívar? Y decían que bueno, que había que rescatar la figura de San Martín porque San Martín no había tenido amantes. Y sí. ¿Fue amiga de Manuela Sáenz? La amiga de Manuela. La amiga de Manuela. Pero hay una historia que es la de Josefa Morales, Tenemos el libro también. que está en el... Miren todos los libros que hay acá. Muchísimo. ¿Ves? Biblioteca, ¿cómo es que luego? Pero que es biblioteca activa. Biblioteca Popular. Sí, pero hay un proyecto, un programa de... No, el ciclo de presentaciones de libros lo llamamos Biblioteca Nosotros Activa. tenemos hace 2 años un ciclo que nosotros lo inventamos, de presentar, acercar, conversar, charlar con autores locales de la zona. Empezó siendo locales. Y después ya de la zona, provinciales, y bueno, hasta ahí vamos llegando. Bueno, está lindo, siempre andamos Es buscando algo. maravilloso ese proyecto, es maravilloso. Andamos buscando algo.
Porque ahora ya se entiende. ustedes hacen el camino inverso, empiezan de aquí Sí. para afuera. Lo que pedía José Carlos Mariátegui, ¿no? Que él decía, peruanicemos al Perú. O sea, empecemos por Perú y después seguimos por América Latina y después nos abrimos al resto del mundo. Nosotros hicimos siempre al revés. Es decir, como que empezamos por Europa, por el norte y después a veces íbamos llegando hasta... también nos atacaban porque dábamos a Simón Rodríguez, que fue el tutor de Bolívar, ¿no? El gran maestro. Sí, Simón Rodríguez fue la contracara de Sarmiento en América Latina. Él presenta y piensa otro proyecto. ¿Pero por qué? Porque Simón Rodríguez fue formado en el contrato social de Rousseau, que eso también en América Latina dio un impulso, y Sarmiento era spenceriano. Sarmiento seguía el pensamiento de este filósofo inglés, Herbert Spencer, que estaba convencido que había razas superiores. Y eso influye mucho en el pensamiento de Sarmiento, diferente al de Rodríguez, que Es el opuesto en educación. totalmente claro. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, lo digo con mucha humildad. Creo que hay que estudiar a Sarmiento y estudiar a Simón Rodríguez y a Juana Manso y a Adela Zamudio y a María Cano y así, ¿no? Es decir, que no es que hay que estudiar este sí y este no, porque es lo que les decía antes, la multiplicidad de voces, de miradas, de pensamientos. Eso es lo que nos enriquece, ¿no? Bueno. Pensaron que tiene que ingresar a un... Bueno, tocaron el timbre, yo hace años que no escucho eso. Bueno, en nombre de todos los presentes, muchísimas gracias. Corto Bueno, el tiempo. damos-